Miren, el pasado 10 de octubre se celebraba el Día Mundial de la Salud Mental y es un tema que sin duda ya antes de la pandemia nos tenía que ocupar y a veces preocupar, pero ahora sí cabe mucho más. Y le hemos pedido a nuestro amigo, al amigo de esta casa de Mírame Televisión, al psicólogo José Rivero, que se viniera hoy con nosotros para tener una charla distendida de la ola aparejada que está viniendo a los contagios en cuanto a los problemas de salud mental. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí. Hay varios datos que son realmente preocupantes. Uno de ellos es que España es el país de Europa en el que más casos de problemas de salud mental estamos teniendo acarreados, relacionados con la COVID-19. En tu sector, lógicamente no vamos a hablar nunca de casos concretos, pero en tu sector, lo que tú hablas con otros compañeros tuyos psicólogos, lo que tú estás viendo en tu consulta, ¿están viendo que está aumentando mucho los problemas de salud mental en estos momentos? Sí, hay un elemento importante que es la incertidumbre que se vive concretamente en este país. Creo que es la situación de no normal, de que tenemos demasiada información, no hay información clara en muchas ocasiones y eso genera nerviosismo en las personas. Además, concretamente, y Canarias es bastión de la gran industria de este país, que es el turismo, y ahí hay muchas personas que en otra de las áreas pues se ve con muchísima ansiedad, con muchísimos nervios, porque evidentemente no sabemos hacia dónde vamos a ir laboralmente. Y al mismo tiempo es verdad que nos estamos encontrando ya de por sí pues una situación de personas que venían acarreando diferentes problemáticas. Hablamos de depresión en este país, siempre hemos tenido ahí una alta línea y evidentemente todas las personas que tienen esos pequeños problemas se han acentuado. Primero con el confinamiento. El confinamiento ha sido como una prueba, yo creo que una prueba básica para que las personas pues viviésemos algo para lo que no estamos preparados. Y segundo, eso que llaman la nueva normalidad. La nueva normalidad tiene diferentes problemas a la hora de relacionarnos. Nosotros estamos acostumbrados a relacionarnos, yo siempre hablo de la cara. Para mí, en psicología y en emociones, la cara es uno de los elementos fundamentales, dice el refranero popular, que es el espejo del alma. Estamos hablando de que hay 48 músculos que expresan emociones. Es la zona donde más musculatura hay. Pues esa parte la tenemos tapada. Con lo cual nos genera muchísima incomodidad a la hora de relacionarnos y eso nos genera frustración también. José, ya hemos pasado, aunque todavía hay ciudades que ahora están volviendo a ellas, pero bueno, pasamos ya la peor etapa del confinamiento. Han pasado ya también unos meses posteriores a que empezamos a salir del confinamiento, por lo tanto te ha dado tiempo a ver qué secuelas ha dejado en mucha gente esos meses de confinamiento. ¿Qué secuelas les ha dejado? Pues mira, lo que recibo mayoritariamente en consulta son personas con problemas de ansiedad, sobre todo con miedos al nuevo confinamiento. Es muy importante, las personas tienen miedo a volver a pasar esa situación. Hay algunas personas que lo han integrado, pero lo han integrado de una forma donde la incertidumbre les genera muchísima inestabilidad en todos los aspectos de la vida. Vamos a plantear, por una parte, esta situación es bastante compleja, no es una crisis como la que tuvimos en el 2007-2013, que era una crisis económica y que, bueno, te afectaba a diferentes áreas, pero no, aquí estamos hablando de que afecta a nivel de salud, a nivel personal, porque entra en lo más hondo de ti, en las relaciones personales, va más allá, va a nivel social, en cómo te expresas tú como persona y ya también se expresa a nivel de carrera y de desarrollo profesional, laboral y toca incluso elementos muy básicos como es el empleo. Y mira, hay estudios que llegan a relacionar el empleo con elementos no de tristeza, sino de infelicidad. Y la infelicidad es un elemento bastante importante. Y claro, decirle a las personas ahora mismo cuál es su situación laboral, cuál es su situación de salud, es todo ambiguo y eso genera mucha frustración. ¿Dónde está la línea entre la que uno tiene que saber diferenciar? Bueno, estamos viviendo todos una pandemia, una situación nunca antes vista, nunca antes vivida. Lógicamente todos nos sentimos raros, diferentes, nos podemos sentir algunos días tristes, abrumados, agobiados,
Pero ¿dónde está la línea entre aceptar y asumir que eso no pasa nada por sentir todo eso ante lo que estamos viviendo, o el otro lado de la línea donde se tienen que empezar a encender las alarmas, que yo note algo ya que va mucho más allá y que yo pueda ser capaz de parar a tiempo o de pedir ayuda, porque ya a lo mejor no es tan normal que me sienta de esa manera? ¿Dónde está esa línea? Es verdad que es complejo porque esta situación es nueva para todos y todas. Sin lugar a dudas, esta situación ha venido para incluso reformular planteamientos incluso propios de la propia psicología. ¿Por qué? Porque la situación de confinamiento no es una situación habitual, genera, y es verdad que ahora se están generando estudios sobre qué ha pasado con las personas en confinamiento, esos miedos que se han generado. Hay personas que tienen miedo y que no, lo hablábamos antes fuera de antena, sobre el tema de los miedos que tienen las personas a la hora de salir de casa. Hay personas que ya no salen igual. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, ese corchete de lo que conocemos que es normal. Normal no es un punto concreto, es una serie de variables que nosotros vamos alineando y entendemos que ahí está lo que habitualmente podemos hacer. ¿Qué diría yo? Mira, si hay algo que te afecta a realizar tu vida cotidiana y que no puedes expresarte como persona, ahí tienes un problema. Y mínimamente deberías de llamar a un terapeuta o ponerte en contacto con alguien para decir, mira, me está pasando esto. Ponnos algunos ejemplos. Pues mira, por ejemplo, lo importante sería, si yo estoy cotidianamente, cada vez que salgo a la calle, eso me genera muchísima ansiedad, voy al supermercado, tengo muchísima ansiedad, y cuando llego, y eso impide que yo me relacione con las personas, haga la compra habitualmente, porque la hago rápido, porque mi principal idea es volver a mi casa, porque estoy tan nervioso o tan nerviosa que eso me afecta a que yo me relacione normalmente, ahí tengo un problema. Si yo voy al trabajo y empiezo a atender o a trabajar con mis compañeros y eso me empieza a generar ansiedad y eso me empieza a generar nerviosismo y yo entiendo que esa situación la estoy llevando como una situación que me genera sufrimiento, donde hay sufrimiento hay que mirar, porque el sufrimiento no es habitual mantenerlo y no es habitual en la conducta esa que llamamos, o en el comportamiento ese que llamamos normalidad. Entonces, todo eso que se salga de lo habitual, todo eso que se salga de esa situación de generarme pues muchos nervios, vamos a utilizar la palabra nervios en vez de ansiedad, que yo creo que la gente lo entiende más. Si yo me pongo muy nerviosa, me pongo muy nervioso al salir a la calle, si me pongo muy nervioso, muy nerviosa con la situación que viene, y eso no me impide ser yo mismo o yo misma, ahí ten cuidado, porque sí, pues mira, consultaría incluso con mi médico, consultaría con algún psicólogo y empezaría a ver, y a partir de ahí empezarme a trabajar temas de ansiedad, etc. Yo voy a aprovechar y te voy a hacer una consulta sobre un caso, mi caso. Yo no sé si es lo que me ha dejado esta situación, y además yo mismo reconozco que no es muy lógico. Cuando yo voy por la calle y veo a una persona sin la mascarilla o con la mascarilla mal colocada, me falta esto para llamarla de todo. Bueno, lo hago, pero me pongo muy nervioso, digo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no se la pone tal? ¿Y dónde está la incoherencia? En que ha habido 3, 4, 5, hasta 10 veces en que yo mismo muchas veces bajo de casa y como tengo el coche cerca o lo que sea, se me olvida y voy sin la mascarilla o voy con la mascarilla mal puesta o sales del coche rápido y cuando te das cuenta han pasado 10, 20 segundos y no llevas la mascarilla. A mí me pasa eso. Imagino que a otra gente eso es como una especie de TOC. No, realmente estamos hablando de una situación que todos tenemos o estamos interiorizando, ese miedo y esa frustración que genera que la gente no asuma lo que nosotros entendemos que tiene que ser lo normal. Es decir, si estás en la calle, ponte la mascarilla, porque da la casualidad que puedes contagiar a otras personas y de alguna forma pues evitas pues esa situación. Eso que es normal, pues como no lo ves y como tú estás al mismo tiempo, ¿no? El llevar mascarilla a ninguno y a ninguna nos parece cómodo. Todos poco nos sentimos como una situación que tenemos que padecer. Claro, cuando yo veo a alguien que no lo hace, que yo lo estoy haciendo habitualmente y que en muchas situaciones a mí me genera esa incomodidad, pero yo me estoy esforzando por hacerlo, me genera frustración. Si yo genero frustración,
ahí lo primero que salta son diferentes emociones. Me puedo poner nervioso, hay gente que hace así, salta, se va al otro lado. Hay gente que se pone, incluso genera ira, y esa ira, bien gestionada, evidentemente, que es la tuya, la de decir, pues mira, me enfado, pero se lo puedo decir asertivamente. Pero después está la otra gente que se enfada y te lo dice, y poco más que estás cometiendo algo, un delito, y el grado de enfado es muy alto. Todos esos comportamientos son habituales precisamente por esa situación que es para nosotros, entendemos como, ostras, se está como vulnerando algo que tiene que hacerse por el bien común, y nos ha costado mucho interiorizar eso. La verdad es que, bueno, yo no sé ustedes, pero yo he conocido anécdotas, historias de muchísimos amigos, gente que, bueno, la que se lió en el supermercado porque aquella le dijo que se pusiera mejor la mascarilla porque no sé qué, bueno, unas historias tremendas. José, vamos a ofrecerle a la gente pautas, recomendaciones de cómo, a grandes rasgos en general, porque cada persona es un mundo y un universo, pero en general, ¿qué pautas les podemos dar para sobrellevar mejor toda esta situación? Pues mira, yo la primera que me gusta siempre plantearle a las personas es información. La información, y hay muchos estudios que lo demuestran, disminuye la incertidumbre. Y el disminuir la incertidumbre te da cierto grado de felicidad porque conoces y te sientes seguro. Claro, eso implica que hay muchos canales de lo que se conocen rumores. Pues evidentemente estamos hablando de que ya no solo es lo que dice el medio de comunicación, que es lo más cercano a lo que se está comentando, sino que después empiezan los canales paralelos, Facebook, redes sociales, y entonces, claro, en muchas situaciones te están diciendo, no utilices la mascarilla. Claro, ¿qué generas? Confusión. La confusión genera ansiedad. Por lo tanto, le diría a las personas, busquen información fiable de lo que es. Hay mucha gente que no conoce. El otro día hacían una encuesta a nivel nacional y no se conoce cuáles son las normativas, si se tiene que llevar mascarilla, dónde, cómo se lleva, etcétera, etcétera. Yo he visto gente, a mí que me gusta hacer deporte, de que se pueden enfadar contigo porque haces deporte y no llevas mascarilla, cuando está normalizado en esa situación. Entonces, claro, si te das cuenta, en muchas situaciones estamos hablando de desconocimiento. Por una parte, informarnos, nos vamos a sentir mucho más tranquilos. E informarnos también con todo el tema del coronavirus, cómo está. Pero claro, no dentro de ese sensacionalismo que a veces situación de conflicto continuo que se vive, sino información lo más veraz posible. Segundo, dentro de todo esto, mira, gestionar las emociones que se nos van dando. El miedo se gestiona relativamente muy fácil. Y mira, les voy a plantear dos ejercicios muy sencillos. Uno, de papel y lápiz. Tú coges un papel y cuando tengas esa situación que estás muy agobiado, escribe todo lo que se te pasa por la cabeza. Vas a hacer una descarga emocional. Explica todas tus emociones. Pues mira, me estoy sintiendo de esta manera, me está pasando esto, hasta que ya no puedas escribir una palabra más. Eso lo que hace es que en un momento determinado todas las emociones esas negativas las estás procesando a un nivel superior y pierden esa carga tan negativa que me está generando ansiedad, y las estoy pues filtrando y estoy neutralizándolas. También puedo hacer otra cosa, más sencilla. Me voy a la subida más grande que tenga en mi barrio, que aquí tenemos subidas por todos lados. Será por subida. Exactamente. Y la hago no más de 10, 20 minutos. Ahí se produce lo que se llama el bloqueo de la amígdala. La amígdala es una estructura cerebral que se encarga de la gestión del miedo. Entonces, si yo la desconecto, es como si reseteara mi cerebro a nivel de emociones. Y entonces paro, analizo la situación y es como volver a la calma. Y en esas situaciones intensas de miedo, de ansiedad, viene bien. Cotidianamente, ¿qué les diría a la gente? Hagan ejercicio, hagan un poquito de respiración, que es muy sencillo. Incluso técnicas de mindfulness, pues esta técnica de respirar, poner el cronómetro, el temporizador del móvil, sentarte y simplemente fijarte en tu respiración durante un minuto. Y si tu cerebro te trae ideas, pues no le hagas caso, la dejas ahí. Y cuando pase ese minuto, pues desconecta. Es el tema de hacer pequeñas situaciones de, por así decirlo, de descarga, de tranquilidad, de bajar ese nivel de ansiedad que estamos teniendo, que es normal, ojo, es normal que estemos en esa situación. Sin duda es normal asumir, aceptar lo que nos está pasando, seguir este tipo de pautas.
y siempre, desde que se pasa una línea, que normalmente por sentido común todos sabemos cuál es, y si no la notamos nosotros, nuestro entorno siempre lo puede notar, acudir a la ayuda profesional. José Rivero, muchísimas gracias. Gracias. No descarto volver a llamarte otro día para pedirte más ayuda. Gracias.